Bien, hermanos, qué bien que pudieron apartar el tiempo para venir a pasar un momento y reunirnos y escuchar un poco de la palabra del Señor. Antes de iniciar, quisiera tomar un par de minutos para que repasemos de manera muy general lo que hasta ahora llevamos de la carta de 1 de Corintios. De los capítulos del 1 al 4, Pablo trata el problema de la división en la iglesia. Al tomar partido de su predicador favorito, Pablo los confronta de una manera bastante aguda y les enfatiza que la preeminencia la tiene Cristo y que los maestros solo son siervos de Jesús. De los capítulos 5 al 7 vamos a ver que predominantemente el tema de la inmoralidad sexual que se estaba dando dentro del cuerpo de Cristo. Una inmoralidad tal que ni aún los propios gentiles de Corintio practicaban. En este capítulo 5, Pablo les destapa la cloaca a estos filósofos de Corintio, los cuales estaban enceguecidos por su ego, y después de exponerles sus pecados, los exhorta a disciplinar en tiempo y forma cualquier manifestación de este pecado en la iglesia. También en esta sección, específicamente al inicio del capítulo 6, es donde vemos el problema de la falta de integridad y de perdón. Los cristianos de Corintio se estaban demandando unos a otros por estarse defraudando entre los mismos miembros de la congregación, y que en lugar de perdonarse y asumir el agravio, iban a las cortes seculares, es decir, iban con los incrédulos a pedirles que les hicieran justicia. Una pregunta, ¿no era esto para llorar? Si ellos tenían que solucionar estos problemas dentro de la misma grey, pues tenían ahora el Evangelio, y más aún habían sido lavados por la sangre de Cristo y declarados justos posicionalmente delante de Dios. Sin embargo, parece que en el versículo 12 de este capítulo 6, pareciera que Pablo hace un salto abrupto en el cual podemos ver el motivo por el cual los cristianos de Corintio realmente habían estado llevando las cosas al extremo, que sin estar realmente, que más bien estando ignorando la magnitud del problema, los llevó a estar jugando con fuego. Muy seguramente los corintios no conocían la frase como la conocemos nosotros, de estar jugando con fuego, ya que es una expresión o frase que yo he escuchado en el idioma español. Sin embargo, sí conocían Proverbios 6, 28 al 29, que dice: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer del prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero, ¿quién en su vida no ha experimentado el dolor que causa el fuego, cuando por alguna razón acercamos demasiado alguna parte o algún miembro de nuestro cuerpo a este elemento? Yo creo que todos aquí hemos experimentado esa sensación, ¿no? Por lo tanto, la frase no juegues con fuego o no estés jugando con fuego seguramente nos es una representación muy gráfica. No hay necesidad a veces de estarlo explicando demasiado. Por un lado hay que diferenciar, se les puede aplicar la frase de manera literal, quizás a un malabarista, a eso se dedica, quizás a una persona que maneja pirotecnia, pero coloquialmente se usa también para referirnos a aquellas personas a las que les gusta jugar con el peligro, que se arriesgan demasiado, que quieren sentir la adrenalina inundando su organismo, y es tal su necesidad que llegan incluso a justificar sus acciones. ¿No han notado alguna vez a alguien así? ¿Alguna vez han visto a alguien que le guste estar experimentando con la adrenalina a tal grado de llegarse a matar? Con estas expresiones también damos a entender a esas personas que, al igual que el que juega con demasiado fuego, lo más seguro es que se acabe quemándose. Aquel que flirtea tanto con el peligro, lo más común es que acabe sufriendo las consecuencias de dicha acción. El uso de un mal juicio tiene consecuencias dañinas, primeramente para nuestro ser, para nuestro organismo. Para quienes les va bien, pues tendrán algunas heridas leves de manera superficial, pues gracias a Dios, pero hay quienes les va muy mal. Y estos muchas veces quedan tullidos, quedan profundas cicatrices e incluso llegan a morir.
Y justamente el no tener presente que puede haber graves consecuencias es lo que lleva a la humanidad en una espiral degradante y descendente. Pero podría alguien apelar, porque esto lo he escuchado, y decir que lo que estaba haciendo lo hacía porque la Escritura no lo declaraba textualmente pecado, y pues que entonces, y así me lo han expresado, donde no hay ley, no que donde no hay ley no se incumple de pecado, no se inculpa de pecado. A esto les he contestado también, dice, de la misma manera. Pablo seguramente se apresuraría a contestarles que, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y aún agregaría que la razón es sencilla. Toda falta, toda transgresión a la santidad de Dios demanda justicia de parte de Dios. Entonces, la paga del pecado es muerte. Es decir, la recompensa en especie por afrentar su santidad y menospreciar su justicia tiene consecuencias. Y en el tema que vamos a tratar, las consecuencias pueden ser eternas. Dentro de la serie de temas que hemos estado viendo, nuestra libertad sexual, el tema que me tocó desarrollar es la advertencia del daño y control sexual de 1 Corintios 6:12. Pero antes de iniciar, quisiera que tomemos un momento para que oremos y pidamos dirección al Señor. Padre bendito, Señor, nos acercamos a ti de manera humilde. Padre, sabes y conoces nuestros corazones, te pedimos perdón por aquellas iniquidades que hayamos cometido. Sabemos que muchas de ellas están dentro de nuestro corazón y están ocultas, aún nosotros en nuestra conciencia no las percibimos, pero entendemos que te ofendemos a cada instante, Señor, porque nuestro pensar no siempre es conforme a tu palabra, Señor. Pero en esta hora te suplicamos que nos perdones, que nos des de tu misericordia, Señor, y que nos guíes, que sujetes nuestros pensamientos, que tu Santo Espíritu nos capacite para entender tu palabra, Señor. Guíanos en todo tiempo y que tu palabra permee en todas las áreas de nuestro ser, Señor. Eso es lo que te pedimos en esta hora, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el texto que vamos a estudiar el día de hoy, dice, lo voy a leer en Reina Valera, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El primer punto que quiero que veamos es sobre la expresión todas las cosas me son lícitas. Y es que para aquellos que quieren justificar ciertos actos en su vida, buscan este tipo de pasajes y sin mayor empacho, al sacarlos de su contexto, los acuñan para cuando alguien busca exhortarlos, porque por su proceder, que a leguas muchas veces está en contra de la palabra de Dios, ellos puedan contestar, ven, Dios dice que puedo hacer lo que yo quiera. Agarran este texto para decir, puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, el que no esté legislado no quiere decir que sea bueno. ¿O acaso la libertad en Cristo significa permiso para hacer cualquier cosa, pero con precaución? La palabra lícito en nuestro idioma significa que está de acuerdo con la razón o lo que se considera justo o razonable. La RAE lo define justo permitido según justicia y razón. Sin embargo, la razón humana no es la que marca el estándar de lo que es justo o no, sino que es Dios el que nos ha declarado lo que es bueno y justo, según vemos en la propia Escritura. Vemos, por ejemplo, el caso del sexo, ya que es el tema predominante por el cual Pablo cita esta expresión de los corintios, y que estos corintios se habían acuñado como regla para su actuar pecaminoso. El ser humano fue creado como un ser sexuado. Eso es a leguas visto, ¿no? Fue creado hombre y mujer. Según podemos ver desde el Génesis 1:27. No hay de qué avergonzarse en ello, ni tendremos por qué maldecir nuestra sexualidad. Pues el mismo que creó nuestra sexualidad vino luego para ser nuestro Salvador, quien después de haber creado a Adán y Eva, seguidamente los bendijo y les ordenó, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Por lo que podemos ver es que el sexo es un regalo de Dios, pero este fue creado y nos lo fue dado por un propósito, para darnos a conocer algo de Él. El deleite y el placer y el éxtasis del acto sexual fueron diseñados por Dios, provienen de Él, son parte de Él.
los conoce y por lo tanto cuando los experimentamos, estamos experimentando algo de Dios. Sin embargo, hay dos puntos que debemos resaltar de este hecho. Primero, Dios creó y Dios nos creó. Segundo, Dios creó el placer sexual de tal manera que Él es superior. Por lo tanto, ningún placer, especialmente el sexual, deberá ser una alternativa a nuestro deleite en Él. Segundo, Dios creó la sexualidad dentro de un orden, es decir, dentro del marco de la unión entre un hombre y una mujer. Qué curioso que en nuestros días haya la necesidad de enfatizar lo que significa el matrimonio. Como hemos dicho, creó el sexo. Él podía entonces establecer los parámetros para su uso y de hecho así lo hizo. En las Escrituras, como vemos en Hebreos 3:4 o 1 Corintios 6:18 y otros tantos, que el sexo es permitido dentro del matrimonio, nuevamente, entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres. Dios sabe lo que hace. Hasta la misma anatomía deja en claro que los cuerpos fueron diseñados para encajar de manera que la fisiología del mismo sexo no puede. Y aunque usemos los tacones o el tacón de un zapato para intentar clavar un clavo, pues a leguas podríamos ver que algo está haciendo mal esa persona, ¿verdad? Ahora bien, el sexo fue diseñado para ser disfrutado dentro del estado santo del matrimonio. Y es ahí donde nos dice la Escritura que Dios bendice la unión entre el hombre y la mujer. Por lo que cualquier relación sexual fuera de esos parámetros es pecado ante sus ojos, independientemente de lo que la cultura pueda determinar como lícito. Siguiendo adelante en el estudio de 1 Corintios 6:12, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Cuando Satanás quiso destruir el placer supremo que Adán y Eva disfrutaban en su amistad con Dios, no les presentó una tarea, sino un deleite. Esto lo escribió John Piper en su libro Dinero, Sexo y Poder en página 25, por si alguien lo quiere consultar. Observamos en Génesis 3:6 que el truco de Satanás fue hacerle creer a Eva que el fruto era mejor de lo que parecía. Y la tentación funcionó, ya que en su mente Eva realmente pensó que le convenía, que aquel fruto era de utilidad, y así lo siguió considerando aún después de pecar. Pues posteriormente vemos a Eva convirtiéndose en el agente de la tentación de Adán, quien al igual que Eva, pudiendo haber huido de la tentación, pues Dios siempre nos da una puerta de escape, simplemente se quedó y sucumbió al pecado en abierta rebelión contra Dios. Mientras que la intención de Dios era que Adán y Eva disfrutaran de él, de su amistad, de sus bendiciones, al momento en que volvieron sus ojos y atesoraron la creación antes que el Creador, veían lo alto, lo sublime y voltearon a ver lo que es la creación. Todo lo que Dios creó bueno para Adán y Eva, en las manos de estos se volvió peligroso y dañino. Una de esas cosas que Dios creó como bueno y dio como regalo, como hemos dicho, fue el sexo, que fuera del orden de Dios daña al hombre y a la mujer por igual, de una manera que realmente no alcanzamos a entender ni a concebir en nuestro limitado entendimiento. Desobedecer de su ley ha producido un mundo que se tambalea bajo el peso de la enfermedad, el aborto, la perversión, el abuso a menores, las adicciones, la explotación sexual. Dios creó los límites para nuestro bien, para que pudiéramos disfrutar de su regalo tal cual fue diseñado para nuestro disfrute. Veamos un ejemplo de la inmoralidad sexual, de que la inmoralidad sexual hace en el cuerpo de la persona. Les voy a pedir que busquemos 2 de Samuel, capítulo 11, y le voy a dar lectura a estos versículos. 2 de Samuel 11. David y Betsabé. Voy a ocupar la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas
y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías elitita, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por lo estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y pues salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió en la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, le dijeron: Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa a apartarme y comer y beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy también y mañana, y te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. Al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por manos de Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Urías elitita. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra, y dio orden al mensajero: cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que su furor del rey se enciende y te dice: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabían que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No arrojó una mujer sobre él una mula de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces le dirás: también su siervo Urías elitita ha muerto. Partió pues el mensajero y llegó e informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde las murallas, y algunos de los siervos del rey han muerto, y también su siervo Urías elitita ha muerto. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por eso, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Bien. En este caso estamos viendo un ejemplo que es el adulterio de David. Es uno de los pasajes que para mí es bastante triste. Vemos a un hombre conforme al corazón de Dios, según la Escritura, caer en pecado de adulterio. Dice el texto: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyendo a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En aquella parte del mundo, las guerras normalmente no se peleaban durante los meses del periodo de invierno,
porque las lluvias y el clima helado dificultaban pues, el viaje y la campaña militar en general. Los combates se reanudaban en la primavera y según lo acostumbrado, David debió haber salido a pelear, pero no lo hizo, se quedó atrás. Si David hubiera mantenido su atención donde Dios la quería, quizás nunca hubiera puesto donde Dios no la quería. Sin embargo, es erróneo pensar que esto inició la cadena de eventos que David siguió hasta culminar en adulterio y asesinato. David había mostrado su indiferencia hacia el plan de Dios para el matrimonio muchos años antes, cuando tomó a más mujeres como esposa. Ahí lo vemos en 1 Samuel 25, capítulo 25, versículos 42 al 43, 2 Samuel 3, versículos 2 al 5. El hábito de David era ir tomando esposas y esto iba mostrando su falta de control romántico y su autoindulgencia sobre sus pasiones. Esta semilla corrupta, sembrada mucho tiempo atrás, creció por tiempo suficiente y dio un amargo fruto. Observamos entonces que los eventos no sucedieron todos en un mismo instante. El asunto de Betsabé simplemente fue el clímax de algo que ya había estado dándose en la vida de David por tantos años. De tal forma que quedarse en casa en medio de la guerra simplemente proveyó la oportunidad para que su falta de control sexual se mostrara y ahora vemos parte de las consecuencias. Primero vemos inmediatamente en el capítulo 12 que David fue expuesto y confrontado. Segundo, en el versículo 15, aunque David reconoció su pecado y se arrepintió, dice la Escritura, que Dios hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David. Y esto muestra que aún que el pecado es perdonado, porque Dios nos puede perdonar cualquier pecado menos uno, pues Dios puede perdonar, pues a pesar que Dios puede perdonar, hay consecuencias de nuestras acciones y las cuales debemos afrontar. Y para la gran mayoría de los seres humanos, eso es muy difícil de aceptar, pues a nuestro juicio eso implica sufrimiento y no queremos sufrir y nos gusta sentirnos bien y en ese momento nos vamos a sentir despojados y eso pues no nos agrada. Y que como en este caso, que incluso un inocente fue parte de la tragedia, la cual pareciera estar en contra de Ezequiel 18:20, donde los hijos no pagarán por los pecados de los padres, hubo daños secundarios, ¿no? Y hasta terciarios. O sea, no solamente fue David, hubo una corrupción que se empezó a propagar. Dice, y tercero, aún después de muchos años, la casa de David siguió padeciendo las consecuencias del pecado de David. La violación de su hija Tamar, 2 Samuel 13. La muerte de su hijo Amnón, 2 Samuel 13, 23 al 33. La rebelión de su hijo Absalón, 2 Samuel 15. Incluyendo la violación de sus concubinas en 2 Samuel 16, 21 al 22. La muerte de otro hijo, en 2 Samuel 18. E incluso podemos decir que las acciones de Salomón derivadas de las prácticas que aprendió en su casa y que más tarde culminaron en la división del reino en el tiempo posterior a su muerte, también fueron consecuencia de lo mismo. Como vimos el ejemplo anterior, todo lo que pasa por un instante de placer, y no es que el pecado sexual sea el peor de los pecados, pero sí es el más peligroso para el hombre, ya que destruye a la persona desde la raíz de su ser. A nivel espiritual, cambia el trato que Dios tiene con él. En lo emocional, lo trastorna. En lo físico, cuando una persona está ocultando su inmoralidad, empieza a alejarse de Dios. Vive siempre en un estrés, ya sea intermitente o continuo, al saber que lo pueden descubrir en algún momento. Y al intentar autojustificar sus acciones, continuamente está mintiendo. Si bien las sensaciones pueden ser variadas, pero cuando Dios determina llamar a redención de cuentas, viene disciplina, donde el infractor puede ser expuesto ante la congregación, donde además de experimentar más que una terrible vergüenza, en lo espiritual el trato con Dios cambia, si éste no se arrepiente. Y en la carne sufrirá quizás pobreza, quizás enfermedad y quizás algo peor. Recordemos que en el contexto de la carta de los Corintios, hay un fragmento de la Escritura que decía que tenían todas las cosas en común. Realmente no sabemos qué tanto en común tenían todas las cosas. Sin embargo, el que una persona fuera disciplinada, eso implicaba que se quedaba en la calle, ¿no? Entonces, había pobreza en nuestro tiempo, pues a lo mejor hoy ya se da más. He visto personas que por causa de ceder al placer,
Se van con otra mujer, tienen hijos y luego la primera viene y les pide manutención y por 18 años viven con la mitad del sueldo con la otra mujer. Eso es algo degradante para lo que es el matrimonio. Dios condena especialmente toda inmoralidad, llámese adulterio, fornicación o cualquier otro de los pecados sexuales, como podemos leer en Proverbios 5, Proverbios 9, Primera de Corintios 10, 8 y Salmo 5:1. Pero ¿por qué es que Dios le importa tanto nuestro cuerpo? En el versículo 18 de este mismo capítulo 6 de nuestro texto base, el apóstol Pablo nos dice que el fornicario, es decir, el que practica inmoralidad sexual, lo hace contra su propio cuerpo. Lo que Pablo nos expone en esta parte de su discurso sobre la seriedad es sobre la seriedad de las terribles consecuencias que el pecado sexual hace con el hombre, que sí sabemos que se hace en el cuerpo, pero que afecta el alma. Y tenemos que recordar lo que el Señor mismo dijo acerca de esto, que como todos los pecados, tal pecado empezó en el corazón. Pues no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre y revela si tiene un corazón impuro. Y luego vemos que el transgresor anda buscando excusas para justificar el por qué cayó en pecado. Y al igual que hoy en día, los corintios tenían infinidad de tentaciones a su alrededor. Después de todos vivían en Corintio, un lugar situado en Grecia, gobernada por romanos, y debido a su ajetreado puerto marítimo, casi todas las culturas y religiones del mundo se mezclaron allí. La que fue conocida como una ciudad de cultura, de arte, de increíble riqueza y por supuesto de su desenfrenada inmoralidad sexual. Los cristianos de Corintio venían de esta cultura y muchos seguían viviendo con viejas prácticas de las que buscaron justificar, mezclando quizás la libertad en Cristo, que seguramente Pablo les había hablado en algún momento, y la filosofía griega, como la que describía que todo lo material era malo, o como aquella que manifestaba que pues no había resurrección de los muertos, entendiendo por ello que como ya no estaban bajo el rigor de la ley, entonces, y además que como su cuerpo era materia, al ir a la vida eterna, no importaba lo que hicieran con sus cuerpos, pues estos no irían, según lo que ellos estaban razonando. Sin embargo, Pablo toma los argumentos a los que habían llegado y les dice: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. En otras palabras, lo que realmente les estaba diciendo: ustedes que se creen grandes pensadores y que nadie les llega a los talones, ¿acaso ignoran que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, según Romanos 6, 3 al 6. Pues todo lo que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesús Cristo. Gálatas 3:27. Y puesto que fuisteis sepultados con Él en el bautismo, en el cual resucitasteis con Él por medio de la fe, con el poder de Dios que le levantó entre los muertos, pues ahora están unidos a Él, según Colosenses 2:12. Ahora, como pregunta, ¿crees que están pretendiendo? ¿Acaso desligarse de Cristo, quien los compró en su totalidad, espíritu y cuerpo, a precio de sangre, e irse con otro amo? O peor aún, ¿quieren ir con el Señor y decirle: ven con nosotros a fornicar? Porque eso es lo que estaban haciendo con su actitud. Básicamente lo que estaban diciendo: ven, Señor, vente, vamos a fornicar, y llevarlo junto con ustedes y unirlo con las sacerdotisas del templo de Corintios. ¿De verdad? ¿Eso es lo que acaso a esa conclusión esa es la que han llegado? A lo que el mismo apóstol inmediatamente les pone enfáticamente: jamás, jamás. Pues el que se une al Señor se hace uno con Él, se hace uno con Él en el Espíritu. ¿Y ustedes pretenden unirlo a Él con inmundicia? Bien, ahora Pablo, en este siguiente
fragmento del pasaje, dice, remarcando el primer argumento, nuevamente escribe, todas las cosas me son lícitas. Ya vimos que en este caso, en este contexto, cuando Pablo dice todas las cosas, no quiere decir realmente todas las cosas, más bien que de todas las cosas que no están legisladas o que el mundo las declara como lícitas, las debemos filtrar a la luz de las Escrituras para entonces saber qué cosas son buenas y útiles para alcanzar el propósito por el cual fuimos llamados. Y para quien no tiene claro cuál sería el propósito por el cual fuimos llamados, diremos que la misma Escritura nos dice que es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, versículos 3 al 4. De manera que el nuevo hombre es escogido de Dios. Esto significa que Dios ha escogido al cristiano y lo ha escogido para que sea algo especial en su plan, el plan de Dios. Escogidos es una palabra que atemoriza a algunos, pero debe ser tomada como una palabra que da consuelo y que ofrece un destino a cumplir, según lo vemos en Colosenses 3, 12 al 15, el cual nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De manera que, o de la tal manera que Cristo os perdonó, así también haced con los demás. Entonces vemos qué es lo que nos conviene y cómo puede el hombre discernir entre lo que es útil y lo que no es útil en la vida. El escritor de Proverbios en el capítulo 7 escribe que dicho entendimiento se obtiene guardando y entendiendo la palabra de Dios. La implicación no es que la lectura de la Biblia proporcione una protección mágica contra la inmoralidad sexual. Sin embargo, si una persona guarda, es decir, acuña, atesora, valora, la tiene por alto, los mandamientos escritos de Dios estos harán que permanezca alejado del pecado. Y el guardar los mandamientos comienza con entender y conocer a Dios, según Jeremías 9:24. Por lo que, repito, debemos atesorar sus mandamientos y meditar en ellos. En esta fracción de Proverbios, el escritor le aconseja a su hijo que tenga una relación viva y respirable con la palabra de Dios. Esta no debería estar solo en su mente, sino también en su corazón. Debería amar la palabra como a su hermana y parienta más cercana. La sabiduría y el poder de la palabra de Dios nos ayudan a mantenernos alejados de la mujer ajena, hombre, si alguna mujer nos está viendo en este momento. De la palabra de Dios aprendemos sobre el engaño y la estrategia del pecado y la tentación. Aprendemos el resultado final del pecado y los maravillosos beneficios de la obediencia. La palabra de Dios imparte luz y la fuerza que necesitamos para obedecer a Dios en esta difícil área. Finalmente llegamos al desenlace de la tesis de Pablo, donde aquello que es lícito pero que no conviene puede esclavizar, y es algo que a lo que categóricamente Pablo dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo de manera práctica y sencilla les presta el contraargumento a estos filósofos y notemos esa expresión, yo no, en donde se declara que no es la cultura, no son las amistades, no son las sacerdotisas, no son las circunstancias las que deben ser responsables de si seguimos en libertad o somos esclavizados del pecado, sino la persona que ha sido unida con Cristo y que ahora tiene la capacidad de decir, si peco o no peco. Antes de ser salvos, solo podíamos decidir entre un abanico de pecados, pero ahora aquel que ha nacido nuevo tiene la opción de decir no al pecado. Y aunque el pecado sexual es uno de los que nombra el profeta Oseas como aquellos que quita el juicio, según Oseas 4:11, el no dejarse dominar aplica para cualquier acción o cosa que pretenda un golpe de estado en el corazón del creyente. Hay varias cosas que de manera externa pueden llevar a un creyente a caer en la esclavitud del pecado. Sin embargo, la decisión se toma en el corazón. Es decir, desde el lugar donde nacen los pensamientos. Y una vez que el corazón es tomado por el pecado,
las decisiones ya no son tomadas de manera libre, sino es el pecado quien va condicionando poco a poco el entendimiento hasta someter en su totalidad al ser. Y cuando esto pasa, la conciencia se ve cauterizada y la persona piensa que está haciendo cosas buenas. Como hombres quizás pensamos en flirtear con alguna compañera de trabajo, tener uno que otro chascarrillo, pues en la mente de nosotros, pues esto no importa, es algo pequeñito, no pasa nada, yo amo a mi esposa. Pensamos que quizás esta acción a nadie afecta, pero dice la Escritura en 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estas personas son evidentes enemigos de Jesús, engañadores que siendo autoindulgentes hacia ellos mismos, se toleran el pecado y se han engañado primero a sí mismos y luego a las personas que los ven, porque aparentan piedad, se ven bien, pero en la realidad se han convertido en fuerzas del enemigo, destructores en medio de la congregación. ¿Cuántas personas son engañadores dentro del pueblo de Dios, que ahora trabajan como doble agente al propagar sus malas acciones? Pues por un lado declaran con la boca que Jesús es el Señor, pero con su corazón declaran que su Señor es el pecado. Las personas que han quedado esclavizadas después de tolerar el pecado en su vida, quedan en verdad atrapadas, ya que en la realidad no es como dicen algunos, dejaré de pecar cuando quiera. Yo puedo ir y venir en el momento que quiera. Pues no, esto no pasa. Y qué triste es cuando tu hermano comete un pecado de adulterio y después de venir y confesarlo a los pastores o líderes de la iglesia, declarando que se siente muy mal, pero pasa el tiempo y recae y vuelve a hacer lo mismo. Y vuelve a sentirse mal y vuelve a venir y vuelve a recaer. Eso es a veces hasta un poco decepcionante, aunque también eso nos debe llamar la atención, porque uno no está libre, uno sigue viviendo en este mundo. Alguien pensará, eso no se da dentro de la iglesia, pues lamentablemente pasa. Un hombre, miembro de la iglesia, en ese momento joven, se llega a una hermana soltera, se casan, tienen hijos, pasan algunos años, el hombre decide que ya no quiere tener trato con esta y se divorcia, y al poco tiempo trae a la congregación a otra pareja sexual. Se casa, tienen hijos. Cabe mencionar que la iglesia, en lugar de disciplinarlo y proteger a la mujer, desprotegió a la mujer, a la hermana que era su esposa, que era su esposa ante la ley de Dios. Pasa el tiempo, se aburre de la siguiente pareja, la deja y pasado el otro tiempo llega nuevamente con otra pareja a la iglesia y otra vez pretende que la iglesia lo solape. Para este hombre todo está bien, pues su Señor es su deseo, su yo. Y es cuando me preguntaba en ese momento, ¿qué pasará con los hijos? ¿Qué pasará con la familia? ¿Qué pasará con la congregación? ¿Quién es su Señor? El cristiano debe ser muy cuidadoso y estarse continuamente autoexaminando a la luz de las Escrituras y no dejarse dominar por ningún pecado. Todos los pecados son adictivos, pero especialmente el pecado sexual es en extremo adictivo. Mentir, beber, fumar, la gula, comer de más, la rabia, a veces en algún momento somos iracundos, la pornografía, la fornicación, todos pueden convertirse en algo habitual. Y de hecho lo harán si somos condescendientes con nosotros mismos. En última instancia, todos nosotros en nuestro cuerpo, que aún no ha sido redimido, podemos tener una relación adictiva con el pecado. Y el sexo inmoral, al igual que otros pecados, puede conducir a una maldad cada vez mayor, según Romanos 6:19. Así como el uso de las drogas hace que se necesite cantidades cada vez más potentes de la droga para lograr el mismo éxtasis, el sexo inmoral puede llevar a tener relaciones sexuales cada vez más frecuentes y salvajes para recibir la misma satisfacción. Una persona realmente puede volverse mentalmente y físicamente adicto al sexo. La Escritura tiene una palabra para aquellos deseos descontrolados que nacen desde dentro de nosotros. La palabra es concupiscencias.
Ahora bien, la Escritura nos dice en Salmos 1:1, ¿cómo es que ocurre esto? Dice, bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de males, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En este pasaje vemos la progresión del pecado. Primero vemos que está caminando, después se pone de pie. Primero vemos que está sentado, después se pone de pie. Primero vemos que está caminando, luego se pone de pie y finalmente se está sentado. Esta es la progresión del pecado. En otras palabras, primero nos empieza a llamar la atención, como un leve coqueteo. Luego respondemos a ese coqueteo, por lo que nos involucramos. Y finalmente, cuando menos pensamos, ya fuimos atados en lazo de Satanás. Y en nuestra desesperación, como aquel que se está ahogando, buscaremos a quién echarle la culpa. Pero Santiago 1:15 dice que la concupiscencia concibe y da luz al pecado. Y después el pecado concibe y da luz a la muerte. Y esto nos muestra, como ya hemos comentado, que hay una escalada continua. Pero según vemos en el versículo 14 de Santiago, hay un punto de partida. Y esto no es el objeto externo que nos viene a tentar, sino que es de dentro de nosotros, como dice Santiago, de nuestras propias concupiscencias, somos atrapados y seducidos. Y si desde un principio no tomamos cartas en el asunto, terminaremos esclavizados. Y si uno es cristiano, estaremos viviendo una doble vida. Y eso no solamente nos daña, sino que nos descalifica. ¿Cómo? ¿Nos descalifica? Sí. Mateo 19:9, por eso el Señor nos dice, y si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Hay muchas personas que solamente se mantienen alejados del pecado cuando les es fácil o les conviene. Jesús no está diciendo esto. Jesús no está diciendo sé tolerante con el pecado. Él nos está advirtiendo hasta dónde como cristianos debemos estar dispuestos a sacrificar en nuestra pelea contra el pecado, porque nada es peor que enfrentar la ira de un justo Dios. Realmente es mejor esforzarnos en la batalla contra el pecado que enfrentar el castigo de la eternidad después. Sin embargo, debemos ser prudentes y entendidos sobre lo que el Señor está diciendo de estos pasajes. Orígenes, conocido como uno de los padres de la iglesia, se cree que dormía en el suelo, no comía carne, ni bebía vino, ayunaba 2 veces a la semana, no usaba zapatos y, según algunos, se castró por su fe. O sea, ¿se imaginan llegar a ese extremo? Lo que el hombre requiere es ser transformado de adentro hacia afuera. Pues si me corto la mano derecha, todavía puedo pecar con la izquierda. Si me arranco el ojo izquierdo, todavía puedo pecar con mi ojo derecho. Y si todos esos miembros me son quitados, todavía puedo pecar con mi corazón y mi mente. Por ello, Dios nos llama a estarnos renovando en nuestro entendimiento, según Romanos 12:2, mediante la meditación en todo tiempo de su palabra, que es para mí, o por lo menos para mí, una acción mucho más radical de lo que cualquier mutilación corporal pueda hacer. Ahora, ¿qué es lo que me descalifica? El pecado llevará al hombre de mal en peor, como dice 2 Timoteo 3:13. La Escritura lo que nos dice no es que pueda ser una posibilidad, sino que definitivamente el pecado te va a esclavizar. Y estando en ese estado, el cristiano queda descalificado para ser usado por Dios. Y es que la inmoralidad sexual la podemos poner al nivel de las drogas más adictivas. En ese estado, el adicto solo estará pensando en la próxima dosis, y todo lo que haga estará matizado por su deseo, buscando la sensación de satisfacción. Sin embargo, esta nunca va a llegar a ser completada, porque siempre va a sentir ese mismo hueco y nunca se va a llenar. Y los corintios estaban buscando las gratificaciones que producía el sexo. Pensándose libres, estaban cayendo en esclavitud por voluntad propia. Cada miembro en la iglesia está llamado a ser un testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero cuando el pecado es lo que ven los incrédulos, eso es una de las primeras cosas que nos aparta del servicio. Mayor aún, dentro de la iglesia los miembros más débiles son arrastrados a esas prácticas o a que su corazón se entristezca, pues ya no solo es el testimonio a nivel personal,
Los miembros de la iglesia también son juzgados por ese miembro y los líderes, y por sobre todo el más agraviado siempre va a ser Dios. Como hemos dicho, el pecado sexual no es el peor de los pecados, pero es uno de los pecados que no solamente son escandalosos, sino esclavizantes. El cristiano debe estar consciente que desde que se convirtió a Cristo, su ser entero ya no le pertenece. Su cuerpo es para el Señor, pues pasa a ser morada del Espíritu. Como hemos estudiado en otras ocasiones, para los corintios el pecado sexual era parte de la vida diaria. Hasta cierto punto eran aceptados y procurados. No me refiero a los corintios como iglesia, sino en general cultura. Casi cualquier cosa era lícita, pero que se puede esperar de un mundo caído. Sin embargo, para el creyente no debe ser así. Somos llamados a ser santos, como aquel que dio su vida en rescate por él. El que es nacido de nuevo es unido a Cristo. Somos uno con Cristo. Estamos ocultos en Cristo, según Colosenses 3:3. Y nuestro deber es actuar como Él lo haría. Después de dejar la tumba, el Señor pasó el tiempo que le restó en esa tierra antes de su ascensión, primeramente ministrando, segundo estando con sus discípulos. Y el creyente debe hacer lo mismo, vivir sirviendo, buscando la unidad con sus hermanos, reconociendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, anhelando las cosas de arriba. Y para que el creyente pueda de manera libre buscar las cosas de arriba, su corazón debe estar en las cosas de arriba. Como dice Mateo 6, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Debemos llenarnos de su palabra, debemos llenar su palabra de su palabra, nuestro corazón, que nuestro corazón se sature de ella, hasta quedar absortos, meditando y poniendo en práctica lo que Dios nos ha concedido saber de Él. Actuar en referencia a ello, y aún con mayor intensidad de cómo lo hacíamos en referencia a las cosas terrenales. Es decir, si antes éramos muy activos en buscar el pecado, ahora deberíamos ser mucho más activos en buscar las cosas de arriba. No todas las cosas en este mundo son malas. De hecho, en las manos de Dios todas las cosas no son para bien, incluyendo el sexo. Y aunque aquellas cosas que en sí mismas no nos causan daño, se convierten en dañinas si se les permite que tomen el lugar que debería estar reservado para Dios. Ahora, ¿qué me mantiene en libertad? Ciertamente aún habitamos un cuerpo con remanente de pecado. Sin embargo, en Cristo tenemos libertad. Y en esa libertad debemos de decidir cómo vivir. Si como hijos libres que reflejan la imagen de Cristo, o seguiremos viviendo de manera itinerante, viviendo como si aún fuéramos esclavos. Y entendiendo correctamente que para los que están unidos a Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación, debemos entender entonces que debemos vivir como aquel que nos liberó. Él nos mostró el camino que debemos seguir, y como buen pastor, Él va adelante y nosotros debemos ir siguiéndolo atrás. Nuestra meta debe ser vivir para la gloria de Dios y dar testimonio en donde quiera que Él nos lleve, y no solo en la congregación con los hermanos. Romanos 6, 20 al 23 dice: porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de estas cosas es muerte, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Vivir para Cristo implica de que debemos controlar nuestros pensamientos. Según Proverbios 4, 23 al 27 dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Veamos rápidamente esto. Dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Como la sabiduría procede de dentro del corazón, según Proverbios 4:21, también es necesario cuidar el corazón en el sentido de guardarlo. Lo que Salomón quiso decir es que el corazón debe guardarse para la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Aquella que desciende de lo alto, protegiéndolo del camino de los malvados. Bixby, comentarista, teólogo,
comenta, la Biblia nos advierte que evitemos un corazón doble, según Salmos 2:12, un corazón duro, Proverbios 28, un corazón orgulloso, Proverbios 21:4, un corazón incrédulo, Hebreos 3:12, un corazón frío, Mateo 24:12, y un corazón inmundo, Salmos 51:10, fin de cita. Cuando dice sobre todas las cosas guardadas, esto implica también que no es fácil proteger o mantener el corazón. Habrá muchas oportunidades para entregar nuestro corazón a una persona o a un camino del que la sabiduría ya nos ha advertido, especialmente cuando Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aún agrega, porque de él mana la vida. Hay una gran recompensa para el que guarda su corazón y lo mantiene para la sabiduría de Dios. Estos disfrutan de la vida que fluye de su corazón como un manantial de agua agradable y generosa. El corazón desprotegido ve una limitación o restricción al gozo y al placer de la vida. Nuevamente Birsby comenta al respecto, si contaminamos esa fuente, la infección se propagará de poco en poco, los apetitos ocultos se convertirán en pecados abiertos y habrá vergüenza pública. Fin de cita. Por otro lado, aparte de controlar nuestros pensamientos, debemos controlar nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces he oído esta objeción? ¿Pero por qué los animales, cuando andan en celos, no se les juzga como a los hombres? ¿Alguna vez has escuchado algo similar? Dice, pues, esta objeción, yo les contestaría, pues sencillo, porque son animales, ellos no tienen la imagen de Dios, que aunque distorsionada, sí la tiene el hombre. Los animales no razonan, no tienen conciencia, actúan solamente por instinto. La imagen de Dios en el hombre se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó y capacitándolo para tener comunión con su Creador. Es una semejanza mental, moral y relacional. Dios nos creó con un propósito, hacer su voluntad, 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4. Por ello el hombre debe controlar su carne, dominarla, hacerla morir y ser enérgico al hacerlo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27 escribió, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo. Es una palabra griega que dice, no sé cómo se pronuncia, upopiazo. Significa poner un ojo morado. No es solo una caricia, no es un golpe con una fuerza medida. Realmente es un golpe con el afán de noquear al adversario, que en este caso es uno mismo. Nuestra carne debe ser sometida, es decir, dominada. Y esto lo debemos seguir haciendo hasta el día en que seamos glorificados. Es decir, hasta el día en que seamos esclavos de la justicia y ya no del pecado. Ya que mientras estemos en este mundo podemos ser descalificados. Debemos huir tanto, dice Pablo, debemos huir. Le escribió a Timoteo y le ordenó, huye de las pasiones juveniles, según en 1 Timoteo 2:22. Él estaba diciendo con esto que no debía quedarse a negociar o quedarse a resistir el pecado. Él le dijo, huye. Agustín, otro hombre considerado dentro de los padres de la iglesia, fue un cristiano quien tuvo muchos problemas con mantenerse puro sexualmente. Por mucho tiempo lo alejó de seguir realmente a Dios. Él solía orar diciendo, Dios, hazme puro, pero no justo aún. Pero hubo un punto donde él realmente giró todo en torno a Dios. Él dejó de andar con sus compañeros de inmoralidad sexual y dejó de ir al vecindario donde solía unirse con ellos. Pero una vez él tuvo que ir por cuestiones de negocios y en la calle él reconoció a un viejo amor. Ella se alegró de verlo y empezó a correr a él con brazos abiertos diciendo, Agustín, ¿dónde has estado todo este tiempo? Te hemos extrañado. Agustín, y eso es la única cosa que podía hacer, comenzó a correr en la dirección opuesta. Ella le gritaba, Agustín, ¿por qué estás corriendo? Solo soy yo. Él volteó mientras corría y dijo, estoy corriendo porque yo no soy yo. Él era un hombre diferente por causa de Jesús, viviendo de forma distinta.
Si nuestras vidas fueran cambiadas por Jesús, se demostrarán en el deseo de huir de la fornicación y de cualquier otro pecado. Por último, en esta sección quiero comentar brevemente sobre la rendición de cuentas, ya que todo cristiano debe entender que está bajo una autoridad. Alguna vez escuché a un pastor, Gilberto Gutiérrez, de una iglesia bautista, que todo cristiano está bajo autoridad, aún él como pastor, él estaba bajo autoridad. Todo cristiano es discípulo de alguien y que lo ideal es que todos tengan discípulos. Sin embargo, si alguien afirma que él no está bajo autoridad de nadie y que le rinde cuentas directamente a Dios, uno debería alejarse de esa persona. El tema con la rendición de cuentas es controversial, pues los romanistas han abusado de dicho acto por siglos y hasta la actualidad siguen adjudicándose adjudicándose esa actividad como propia y que solamente es exclusiva para ser llevada por los sacerdotes. Pero la carta de Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Santiago nos recuerda que la confesión mutua trae sanidad espiritual y física. Esto nos libra de las pesadas cargas, tanto espirituales como físicas. El pecado no confrontado nos libra también de pecados no confrontados y remueve obstáculos para la obra del Espíritu Santo en nosotros. Las Escrituras nos dicen que el único que juzga es Dios y quien puede perdonar pecados es Dios. Y para aquel que su pecado lo agobia, lo primero es que debe reconocer que pecó, para luego acercarse a Él de manera adecuada mediante la oración, y especialmente reconociendo que ha pecado y no ocultar nada. Pues es fácil orar diciendo: Dios, perdona mis pecados. Sin embargo, esto no trae el perdón de Dios, sino que debemos reconocer y ponerle nombre a nuestros pecados y ser explícitos con el Señor. Pues nada está oculto a sus ojos, y lo que espera Él es que nos acerquemos a Él en un corazón contristado y humilde, confiados en que Él es fiel y justo para perdonarnos. La confesión unos a otros en el cuerpo de Cristo es esencial, debido a que el pecado nos dará que seamos solo de Él, aislándonos los unos de los otros. La confesión rompe el poder de esos pecados, pero dicha confesión no necesita ser hecha a un sacerdote o a una imagen. Nosotros lo sabemos. Simplemente nos confesamos unos con otros, como sea apropiado también. La confesión es buena, pero debe hacerse con discreción. Una confesión del pecado sin sabiduría puede ser causa de más pecado. El misionero Paul Hilbert dice sobre la confesión: la forma de la raíz significa literalmente decir lo mismo. Por lo tanto, significa que la confesión del pecado nos pone de acuerdo para identificar por su verdadero nombre y admitir ese pecado. Otra razón para procurar es que el primer manual de la práctica de la iglesia, la Didache, prescribe: debes confesar tus pecados en la iglesia y no ir a la oración con mala conciencia. Si usamos este recurso de manera correcta, puede sernos de gran bendición, pero si somos intransigentes, solo traerá chisme. De allí que quien propone algunas sugerencias para su aplicación nos dice que, por ejemplo, en Santiago 5, capítulo 5, versículo 6, dice que de unos a otros la confesión debe ser pública, sin embargo debe ser discreta, conteniendo solo lo necesario para que se pueda orar por esa persona. Puede ser un error querer entrar en detalles, ya que esos detalles podrían no ser recibidos muy bien por algún inmaduro, especialmente los pecados sexuales, los cuales comúnmente son secretos o privados, y aunque deben ser confesados, se sugiere hacerlo con una persona a la que consideremos madura en la fe. O sea, no lo debemos hacer con cualquiera. Y que reconozcamos que también esa persona puede ayudarnos para que nos exhorte con la palabra de Dios y también que pueda orar a nuestro favor. Es necesario ser específicos para poder distinguir los pecados sexuales de los que son externos. Para ello debemos tener honestidad, si es que realmente confiamos en Dios. Para esto hemos visto 6 puntos. Lo que me es lícito, donde vimos que la frase todo me es lícito no quiere decir realmente todo. Como el sexo es parte del diseño de Dios y Él nos lo dio como un regalo, fue creado para disfrutarlo y para que a través de Él glorifiquemos también a Dios dentro del matrimonio. Sin embargo, el pecado distorsionado muestra una peligrosa
muestra un enemigo peligroso. Otro punto es lo que no me conviene. Todas las cosas son lícitas, son buenas, todas las vamos a encontrar, pero no todas las vamos a encontrar, les vamos a encontrar una utilidad, y al contrario sufriremos pérdida. Una de esas cosas es justamente la inmoralidad sexual, la cual se nos presenta como satisfactoria y pareciera buena para satisfacer las necesidades del cuerpo, pero cuando desobedecemos el orden de Dios, nos va a dañar, definitivamente nos va a dañar. Lo que me conviene, de ese cúmulo, solo aquellas que glorifiquen a Dios son las que debo elegir. Y es mediante guardar y poner en práctica su palabra que podemos distinguir lo que Dios declara como bueno para nuestra vida. Y en el caso del sexo debemos obedecer a Dios y seguir su diseño, porque solo dentro del estado santo del matrimonio, tal cual Él lo diseñó, la pareja, como pareja, tendrá bendición. Ahora, por otro punto, lo que me domina, es decir, aquello que me esclaviza. Todos los pecados, cuando son practicados con regularidad, van a esclavizarnos. Pero la inmoralidad sexual es un pecado sumamente adictivo, que no solo nos va a dañar, nos va a esclavizar, y eso progresivamente nos llevará a apartarnos de la correcta comunión que tenemos hoy día con Dios y de la cual Cristo murió. Lo que me descalifica, sabemos que delante de Dios cualquier transgresión a su santidad demanda la justa retribución de ello, y aunque el pecado sexual no pueda ser el peor de los pecados, sí es uno de esos pecados que son escandalosos. Y si un cristiano está atado en un pecado sexual, esto lo va a descalificar, en este caso del servicio a Dios. Por lo que debemos ser enérgicos en el trato con el pecado, entendiendo que no es dañando o mutilando la morada del Espíritu Santo, sino no siendo indulgentes ni permisivos con los malos deseos que emanan del interior de nuestro corazón. Todo pensamiento debe ser filtrado a la luz de la Escritura antes de que se apodere de nuestro corazón. Por último, lo que me mantiene en la libertad. Pero la Escritura me muestra que al estar unido a Cristo debo actuar y pensar como Él. Si estuviera aquí en la tierra junto a nosotros, ¿qué es lo que Él haría en tal o cual caso, cual situación? Recordemos que ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos esclavos de Cristo, redimidos a precio de sangre, y que si llegamos a incurrir en cualquier pecado, especialmente el sexual, debemos reconocerlo a tiempo, ese pecado, confesarlo y pedir perdón por ello. Y esto también implica que debemos apartarnos, es decir, huir como dice la palabra, y buscar apoyo primeramente en Dios, en Jesucristo, en su palabra, pero también en los hermanos de la fe, aquellos que consideramos maduros para, pues en algún momento recibir exhortación bíblica y que sea nuestro apoyo en la oración. Bien, hermanos, hasta aquí mi exposición. Quisiera que pudiéramos orar por este tema, por esto que hemos escuchado, y pues si alguno tiene alguna pregunta, pues ahorita le damos espacio, ¿no? Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido poder escuchar de tu palabra, Señor. Señor, permite que tu palabra permee en todas nuestras áreas de nuestro ser, Señor. No solamente seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra en todo tiempo, y que seamos realmente luz y sal para este mundo, Señor, porque las personas afuera no solamente no ven de primera instancia a veces la palabra, sino que nos ven cómo nos comportamos, Padre Santo. Y pues muchas veces todavía venimos arrastrando tristemente esos remanentes de pecado. Padre, Señor, límpianos de todo, desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Haznos limpios, haznos que seamos realmente dignos de ser tus seguidores, Padre. Te suplicamos en todo momento que sea tu obra la que se manifieste en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.